Muy bien, pues bienvenidos todos. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Sabemos que viven en muy distintas colonias afectadas por la contaminación por ruido. Yo soy Lucy Gaubeca de Lomas de San Angelín. Les presento a Mónica Winters, quien representa a Lomas de San Angelín también. Mónica, si nos quieres saludar, por favor. Mónica, Ay, perdón, es que mucho gusto a todos, bienvenidos a esta conferencia. Yo soy parte de la COPACO de Lomas de San Angelín y pues quedo a sus órdenes para pues cualquier cosa. Muchas gracias, Mónica. También les quiero presentar a Alejandra Latapí. Alejandra, si nos quieres saludar, por favor. Hola, muy buenas tardes. Alejandra Latapí también de Lomas de San Angelín, y a reserva de que ahorita le explicará Lucy, estaré conduciendo la sesión de preguntas y respuestas, que vamos a recibir sus preguntas vía el chat, por favor. Bienvenidas y bienvenidos, mucho gusto. Gracias, Alejandra. Bueno, pues miren, hemos organizado esta conferencia con la doctora Jimena de Gortari Ludlow, a quien pronto estaré presentando formalmente, con la finalidad de abordar el problema de las implicaciones del ruido ambiental, pues en nuestra vida cotidiana. A todos nos ha afectado, a todos nos molesta, pero no conocemos las implicaciones de la contaminación por ruido desde un punto de vista más científico y lo que podemos esperar como consecuencias a partir del rediseño de estas rutas aéreas. Como bien dijo, nos pide Alejandra Latapí que por favor sean tan amables de escribir sus preguntas para la doctora de Gortari en el chat de este Zoom. También los que quieran participar, si ya saben usar la manita, pues adelante, yo estaré pendiente de los avisos de la manita, o si no saben usar la manita, pues de plano, levanten la mano así en su pantalla. También otra cosa, los que gusten anotar su nombre, su correo electrónico, su colonia, su delegación, por si gustan ser convocados a otras reuniones de este tipo sobre el problema de las rutas aéreas. Después de la conferencia, entonces, vendrá una sesión de preguntas para la doctora de Gortari y después un rato podemos intercambiar opiniones de cómo se sienten, qué han hecho, qué están pensando, qué medidas han tomado. Eso lo podremos hacer después de la conferencia. Entonces, doy la bienvenida a la doctora Jimena de Gortari Ludlow. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Actualmente coordinadora institucional de investigación de la Ibero. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de UAM Coajimalpa. Doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña con la tesis la revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental del barrio gótico de Barcelona. Tiene especialidad en museografía. Es autora del libro Guía Sonora para una ciudad y de artículos sobre entornos sonoros, con participación en seminarios, congresos y en asesorías de proyectos urbanos. Tiene investigaciones en acústica urbana, paisaje sonoro, contaminación acústica, salud urbana y espacio público. Es lectora y directora de tesis de posgrado en su área de investigación en la Ibero y en otras instituciones es docente de la licenciatura
de arquitectura y en los doctorados en estudios críticos de género y de historia y teoría y crítica del arte en la Ibero. Es consejera del gobierno y consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Estimada Jimena, te damos la bienvenida y desde luego te cedemos la palabra y tu computadora está en condiciones ya de compartir lo que gustes. No, pues antes que nada, Lucy, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es cuando la investigación reditúa, cuando hay interés en un tema, lamentablemente por un problema, pero bueno, finalmente llevo muchos años trabajando justamente en el tema del sonido en la ciudad. Es bastante, ojalá fuera esta parte que es la más linda de trabajar los sonidos bonitos de los pájaros y de, digamos, los mercados y algunos sonidos identitarios de las distintas ciudades. Pero bueno, lamentablemente, pues sí, vivimos en unas ciudades contaminadas y la contaminación acústica, pues es el segundo contaminante medioambiental que afecta. Entonces, pues soy vecina también de la zona, yo vivo en Villa Olímpica, entonces soy vecina del sur. A mí yo siento que me aterrizan casi los aviones en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, yo pensé que era muy hipersensible al ruido, o sea, todo esto empezó, digamos, el 25 de marzo y yo pensé que era totalmente hipersensible y dije, claro, como yo me dedico a esto, incluso lo hablé ¿no? Con el papá de mi hija, que también vive aquí cerca, y con mi hija, y les decía, bueno, a ver, díganme que no estoy, o sea, que no esté esta hipersensibilidad que tengo al tema del sonido, y entonces me dijo, no, claro que no, se escucha mucho, en Vía Olímpica ya también hay pues un grupo de vecinos que está pues viendo cuáles son las vías para quejarse y demás, y más que dar yo soluciones y respuestas, porque bueno, las respuestas legales le corresponden a los abogados, es un poco compartir, que es lo que hablé con Lucy, ¿no? De compartir, pues, cuáles son las implicaciones del ruido, qué es lo que está pasando y de alguna manera quizá para aquellos que están buscando cómo ampararse o cuáles son los posibles fundamentos legales, ¿no? Pues dar algunas respuestas e incluso también dar algunas de las posibles reflexiones que se pueden hacer con respecto a lo que podría hacerse en la ciudad. O sea, la verdad es que sigo pensando que este tema del ruido es una cuestión como pues de, no sé, de conciencia ciudadana y hay que trabajarla en su conjunto. Me alegra mucho, o sea, me alegra en cierto sentido que estemos todos unidos por una causa, ¿no? Lamentablemente que sea esta, pero pensar en que justamente el sur poniente y el norte, porque también hay gente que está entiendo en esta reunión que es de Tecamachalco y sé que también hay quejas en Huixquilucan, ¿no? O sea, finalmente hay zonas muy afectadas, ¿no? En este nuevo rediseño que se hizo. Y bueno, y no quisiera yo decir, y creo que es importante seguir pensando en toda esta gente que sigue viviendo alrededor del aeropuerto, ¿no? Que a ellos, o sea, no les han dado ninguna solución nunca, ¿no? O sea, ahora somos más los afectados, evidentemente, pero toda la gente que vive alrededor del aeropuerto Benito Juárez no le resuelven de ninguna manera con este nuevo aeropuerto, ¿no? Y sigue siendo un problema. Entonces, bueno, evidentemente ellos no están porque la solución sería otra completamente distinta, ¿no? O sea, finalmente el aeropuerto tendría que estar fuera de la ciudad. Entonces voy a permitirme compartir una presentación. La verdad es que estoy abierta a cualquier duda, comentario, sugerencia al final, como ya dijo Lucy, incluso andar en ciertas, pues no sé, cosas que resulten aquí que no queden claras. Es una presentación de ciertas cosas que he ido trabajando a lo largo de muchos años, o sea, no es que yo les vaya a decir ningún hallazgo en términos así como de investigación, ¿no? Sí, me dedico a este tema, pero la verdad es que hay mucha gente que está dedicada a esto, entonces esto pretende ser un poco la síntesis de varias análisis que tienen que ver con el ruido en general, ¿no? Y ahora justo como reflexionar en torno a este rediseño del espacio aéreo. Entonces, primero, o sea, estructuré la presentación de esta forma, o sea, entender qué es el ruido, cuál es el ruido de los aviones, ¿no? Cuáles son los impactos del ruido en sus múltiples, pues, digamos, tiene múltiples impactos, no solamente en términos de salud, sino también en términos económicos y sociales. ¿Cuál es la legislación vigente en Ciudad de México? Desafortunadamente, yo no soy una experta en legislación en otros estados, sé que la hay, pero digamos, la legislación en Ciudad de México puede servir como marco para entender cuáles son los niveles permitidos y algunas ideas que tengo al respecto que, insisto, no son soluciones porque incluso yo en términos de las vías aéreas, pues no me dedico a trabajar, ¿no? O sea, yo no sé de cuestiones de aviones en específico. Entonces, bueno, entender primero que la contaminación acústica o sonora
es la que hace referencia al ruido, ¿no? Y el ruido se puede entender de muchas formas, ahora lo veremos, pero sobre todo este ruido está provocado por actividades humanas, ¿no? Y produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. Creo que lo muy importante es entender que está provocado por la actividad que tenemos todos nosotros en una ciudad. O sea, creo que eso también hay que hacer una siempre reflexión en ese sentido. O sea, el ruido no sale por generación espontánea, el ruido es reflejo de cómo nos activamos en la ciudad. Y la ciudad, como saben, pues está en funcionamiento 24/7 casi, ¿no? A mí me gusta el término de entorno acústicamente saturado porque es aquel lugar que tiene un exceso de sonido que altera las condiciones normales, ¿no? En una determinada zona. Creo que muchos de nosotros, dependerá cada uno donde vive, sé que hay espacios idílicos todavía en la ciudad en donde los niveles sonoros son pues más o menos decentes, digamos, o sea, cumplen con ciertas normas y en donde entre fuentes sonoras se pueden distinguir los sonidos, pero hay otras en donde ya no distinguimos entre un sonido y otro. Entonces, el ruido no se acumula o traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones. O sea, no es como esta contaminación del aire que de alguna manera amanece contaminado y prácticamente se puede quedar igual así en un momento nublado. El ruido tiene movimiento, ¿no? El ruido está en constante movimiento. Pero siempre tiene graves daños en la calidad de vida de las personas si no se controla, ¿no? O sea, creo que eso es como la primera cosa que hay que tener claro y creo que todos ustedes que lo están padeciendo, pues me imagino que ahora lo tienen todavía más claro, ¿no? El ruido puede ser definido como muchas cosas distintas porque tiene un carácter subjetivo, o sea, tiene esta subjetividad que hace que para a quien en algún momento no nos moleste algún sonido determinado. Pero es ese sonido inarticulado que no tiene ritmo ni armonía y resulta confuso, porque es una mezcla, ¿no? Es una mezcla confusa de distintos sonidos. Es una señal sonora que no deseamos escuchar, ¿no? Esa señal sonora indeseable que dicen autores. Puede ser, no sé, me imagino que muchos de aquí asisten a conciertos de música clásica en la Nezahualcóyotl, bueno, cuando íbamos, ¿no? Y es ese ruido, por ejemplo, cuando alguien abre un dulce o cuando alguien hace algún sonido particular, incluso cuando carraspea, ¿no? O sea, finalmente es esa interrupción sobre algo que queremos escuchar. Es ese destructor de las cosas, yo decía el otro día en Twitter, bueno, finalmente el ruido es el destructor de las cosas que deseamos escuchar, hacer, o sea, eso que interrumpe lo que estamos haciendo en determinado momento. Y bueno, es una falta de equilibrio. Yo creo que una de las cosas que hay que empezar a buscar en las ciudades, más allá de solamente esto que tiene que ver con el ruido de los aviones, es un equilibrio sonoro, porque evidentemente habrá zonas en donde el ruido será pues, parte de lo que sucede. El ruido en algunos casos es necesario, o sea, pensemos en los sonidos de alerta, ¿no? O sea, yo no quiero hablar de la horrible alerta sísmica, pero bueno, tiene su sentido porque alerta, ¿no? O sea, justamente es eso, el de las ambulancias, y hay otro tipo de ruidos que se hacen necesarios, incluso el de una maquinaria en una industria tiene sentido porque justamente alerta de que algo está pasando, ¿no? Pero también es cierto que hay una manera existe la escucha voluntaria e involuntaria, y lamentablemente mucho del ruido urbano de que padecemos, pues es involuntario. Nosotros no deseamos tenerlo en nuestras casas, así como pasa ahora con el ruido de los aviones. Si voy muy rápido me dicen, porque a veces me pasa que me acelero, entonces por favor así me detienen, porque sí que me sucede. Pero bueno, hay distintos tipos de ruido. Hay un ruido que es continuo o estacionario, que es cuando justamente la lectura del sonómetro, el sonómetro es con lo que se mide el ruido, ¿no? O sea, es digamos este aparato o herramienta con el que se mide el ruido, que da decibeles, frecuencias y demás, y en donde esta velocidad no oscila en un rango inferior a los 5 decibeles, o sea, no es variable, ¿no? Entonces, de alguna manera se siente como una cosa permanente. Entonces, es muy fácil habituarse a ese ruido, no es que sea bueno, pero de alguna manera es pues ese siseo que podría ser, por ejemplo, el tráfico, ¿no? O sea, cuando alguien que viva cerca de alguna de las vialidades con cierto tráfico vehicular, que a mí me toca, por ejemplo, cerca del segundo piso, pues hay un cierto ruido continuo que tiene que ver con el paso de los coches. El discontinuo fluctuante es aquel en donde el nivel, o sea, los niveles, los decibeles, van variando en función del tiempo de forma aleatoria, ¿no? Sobre un margen más o menos grande, que puede ser evidentemente el sobrevuelo de un avión, ¿no? Eso es lo que resulta más molesto, porque es algo que no estás prevenido, que de alguna manera aparece, pero que aparte no es continuo. Entonces es este ruido de las turbinas, por ejemplo, del avión, en donde conforme va frenando, pensaría, ¿no? Va teniendo distinta variación en términos de los decibeles, ¿no? Y eso hace que sea muy, muy molesto porque en realidad el cuerpo de alguna manera lo resiente. Y aparte,
se puede ir incrementando, me imagino que algunos de ustedes lo han sentido así, que se va incrementando conforme se va sintiendo más cercano y esto te genera muchísima angustia, ¿no? Un estrés, yo les decía, sientes que los aviones te van a aterrizar, no sé, aquí en la puerta de tu casa. Y el otro es este ruido de impacto, ¿no? O sea, el impulsivo, que es estos, podríamos decir, por ejemplo, los cohetes, pues el cierto tipo de golpes, por ejemplo, que suceden. Entonces, es este nivel que varía bruscamente, pero dura muy poco. Entonces, normalmente ese ruido, los tres tipos de ruido, generan muchísimos daños al ser humano, pero digamos, hay que entenderlos también en su justa dimensión, ¿no? O sea, cuáles son estos tres tipos de ruido pues, cuáles son los que se categorizan. ¿Cómo se transmiten? Porque también ahora se dice que el ruido aéreo es el ruido de los aviones. Porque sí es cierto que el ruido de los aviones, hay un micrófono que creo que está prendido y se oye como una interferencia, perdón, ¿eh? Creo que ya está, Lucy. Sí, ya estás. Perdón, y perdón que me paré rapidísimo, son estas cosas del teletrabajo y ahora uno hace todo y entonces suena la puerta. Perdón, pero continúo, digamos, hay dos tipos de transmisión del ruido. El ruido es el ruido aéreo, que el ruido de los aviones es un ruido aéreo. Dime. Hay otro micrófono, perdón, Lucy. Sí, ya lo cerré. El ruido aéreo, sí. No, perdóname. Es que si no, ves que ya se interfiere, o sea, no se puede hablar. Pero bueno, el ruido se transmite a través del aire. Este ruido se transmite a través del aire y de la atmósfera. Y viajan a través y llegan a un elemento de un edificio y lo golpean y lo hacen vibrar, que es el ruido que nos llega a nosotros, por ejemplo, de los aviones, ¿no? O sea, es el ruido que en realidad permanece y que es el que todo el tiempo estamos padeciendo. Porque el ruido de impacto es, por ejemplo, cuando el vecino de abajo o de arriba está haciendo alguna obra y está pegando directamente sobre uno de los muros y entonces se transmite a través de nuestras estructuras. Ese también es muy complicado. Cualquiera de los dos es muy complicado en términos de aislamiento. Pero cuando uno trabaja justamente para ver o sea, para darle solución, se tiene que entender cuál de los dos cuál de los dos es el que se está transmitiendo. Por ejemplo, este ruido de impacto, hace varios años, el auditorio, creo que es el uno que está en la Condesa, una de las cosas que sucedía con el ruido es que era ruido de impacto porque la música estaba completamente aislada, pero el edificio vibraba. Entonces daba impacto contra los otros edificios. Entonces una zona sísmica como esa, los edificios vibraban, ¿no? Todos los vecinos. Y es muy difícil aislar, la verdad es que es bien complicado, tiene que ver con materiales. ¿Cómo puedes sentir, o sea, cómo puedes saber cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Si se puede sentir la vibración, o sea, si tocas el vidrio, tocas algún material y sientes la vibración, es un ruido de impacto. Si no puedes sentir la vibración y puedes oír el ruido, es un ruido aéreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los conciertos, a mí que me gusta ir a conciertos, evidentemente se escucha, ¿no? Entonces lo escuchas y es el ruido aéreo, pero también hay un ruido que es la vibración, porque te vibra la ropa, ¿no? Eso por mencionar un ejemplo, pero bueno, eso es un ejercicio que se puede hacer, ¿no? Para distinguir entre uno y otro. ¿Cuáles son las causas del ruido urbano? Bueno, pues las actividades productivas que ya decía, estas deficiencias que tenemos en la red vial, que no es una novedad, pero todos vivimos en la Ciudad de México, bueno, Ciudad de México y la zona zona metropolitana del Valle de México, entonces sabemos que esto sucede, hay un tráfico vehicular que está saturado, hay una creciente actividad recreativa, comercial y de la construcción, quizá la recreativa un poco detenida ahora por pandemia, pero en general existe y y ahora vuelve otra vez, ¿no? Estas quejas por ruido justamente por esta actividad recreativa. Y sí, tiene que ver mucho con hábitos y actitudes personales. O sea, finalmente tenemos una poca consideración entre nosotros a cómo nos comportamos pues en comunidad, ¿no? Entonces tendemos a ser entes ruidosos todos en algún momento. ¿Cuáles son las fuentes emisoras de ruido urbano en la ciudad? Sobre todo el transporte vehicular y aéreo, ¿no? O sea, el transporte vehicular es el primer pues, ruido que genera molestia en una ciudad, ¿no? El aéreo, por supuesto, también, pero pues la presencia de los vehículos es mucho más constante. Los establecimientos mercantiles y de servicios, pues el ruido comunitario que se llama o de vecinos, las construcciones y la infraestructura y actividades de ocio y recreación. ¿Qué es lo que pasa, o sea, en términos, por ejemplo, de solamente pensar en este ruido que proviene de los aviones? Es una cosa muy grave porque finalmente es un mal silencioso, siempre digo, ¿no? O sea, sus efectos negativos no se hacen notar en la salud directamente. Es curioso cómo es la respuesta de mucha gente, por ejemplo, ahora en Twitter, que decía, bueno, pues te acostumbrarás. Y yo les decía, pues es que aunque te habitúes al ruido, o sea, el ruido sigue siendo pernicioso para la salud, no te das cuenta, pero hay un efecto acumulativo, ¿no? Que se va intensificando con el tiempo y no es notorio.
pensar que no tenemos párpados auditivos. Por eso es tan grave lo que está pasando, porque pues los vuelos en algunos casos se reportan desde las 2 de la mañana y es el momento pues del derecho al descanso, ¿no? Y los oídos siguen trabajando. Entonces esos oídos reciben, digamos, dan la señal al cerebro y de alguna manera lo percibes. Entonces oímos 24 horas y aparte oímos de forma omnidireccional. Entonces no es que yo tenga en la espalda el ruido del avión, por ejemplo, y entonces no lo escucho. Pues no, en realidad no importa, ¿no? O sea, finalmente oímos de forma omnidireccional. Pues también otra cosa de lo que pasa con nuestro entorno actual es que pues hay un problema ambiental que es el transporte aéreo que genera una contaminación acústica muy alta, o sea, cada vez es más la población afectada. En Europa hay muchos estudios de población afectada por transporte aéreo, ¿no? Finalmente sí es cierto que nos movemos más que nunca, quizá ahora un poco, insisto, detenido por el tema de pandemia, pero en realidad nos movemos mucho en transporte aéreo y entonces esto está afectando de manera considerable a esta contaminación, ¿no? O sea, está incrementándose. Como decía aquí, ¿no? O sea, se cree que aproximadamente el 5%, se crece en los próximos 20 años, crecerá el tráfico aéreo un 5% por año, ¿no? Digo, la verdad es que la estadística, pues no sé si necesariamente por pandemia podría ser, pero yo creo que a eso vamos a volver, ¿no? O sea, esa tendencia yo creo que sí vuelve a ser lo mismo, por muchas razones. Entonces, como decía, estamos generando estos entornos acústicamente saturados, ¿no? ¿Qué pasa con la exposición a los aviones? Aquí hice una búsqueda muy rápida, la verdad. Me disculpo si alguien quiere una cuestión como más exhaustiva de bibliografía, por supuesto que la tengo, pero digo, pegué nada más 3 que son muy importantes. Una que muestra que la exposición al ruido nocturno de aviones puede provocar la muerte en un plazo de 2 horas. O sea, finalmente puedes tener un fallo cardíaco por estar expuesto a esta exposición de ruido nocturno por aviones, ¿no? Entonces, y pues probablemente ni siquiera te des cuenta, ¿no? Porque probablemente estés dormido. Yo ya había mencionado alguna vez que se puede desarrollar hipertensión, desarrollo de arritmias cardiovasculares e ictus, ¿no? O sea, esta como media parálisis, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que demuestran esto, o sea, la relación directa que tiene el ruido solamente de aviones con respecto a la cuestión cardíaca. Más allá de la capacidad auditiva, o sea, finalmente es como acelera el ritmo cardíaco, pues el acelerar el ritmo cardíaco tiene muchísimas consecuencias diversas. Y también otra que es, pues no menor, ¿no? Es la incidencia negativa sobre el precio de las viviendas. O sea, finalmente sí es cierto que hay pues una incidencia negativa sobre ¿no? O sea, hay una devalorización, una pérdida de valor de las viviendas que se encuentran afectadas por la contaminación acústica de los aviones. Hay muchos estudios de valoración contingente y en otras partes del mundo. Es más, hay un mexicano que tiene una tesis doctoral muy interesante en este sentido. Quizá no ha aplicado todavía el caso mexicano porque es más complejo, pero sí está asociado, ¿no? Y bueno, es lamentable que en una sociedad como la nuestra se siga, pues el silencio o el derecho al descanso va a ser cada vez más una cuestión de privilegios, ¿no? Más allá de que aparte no tenemos por qué estar pues pagando por tener entornos equilibrados en términos sonoros, ¿no? O sea, me parece que pues sería como un impuesto más a pagar por querer vivir en una ciudad. Ay, no, el ruido del pájaro es mi pájaro. Si quieren cierro la puerta. Es que tengo un canario que le regalaron a mi hija y es muy ruidoso. Le voy a cerrar la puerta, perdón. Siempre me critican en mis grabaciones justo por eso. Ese sí es ruido de mi casa. Perdón, pido, por lo menos no es el perro, ¿no? La devaluación de la vivienda, pues es que depende de la cercanía con el aeropuerto y de la exposición que tienen. Les puedo mandar algunas notas que tengo guardadas de distintos aeropuertos en el mundo. Eso si quieren se los envío a través de Luz y entonces sí se puede hacer, no sé, una biblioteca si quieren con alguna documentación por si les interesa. No creo que sea, ¿no? Sí, es que es muy agudo, sí, perdón, Ana. No sé si es 20, depende, insisto, depende un poco de la cercanía y está medido por decibeles, o sea, a tantos decibeles la devaluación es tanta. Pero en este preciso instante no tengo el dato, les mando el documento en un momento. El ruido que generan los aviones, que también esa es otra consideración importante que, por supuesto, cuando nos anuncian este rediseño, nadie se le ocurre, pues es mayor en los edificios con fachadas situadas delante o más expuestas en las trayectorias de las aeronaves, ¿no? O sea, yo puedo decir que yo que vivo en Vía Olímpica, que es una unidad de muchos edificios, pues finalmente a mí me toca estar como una especie de caja de resonancia. Entonces a mí me tocan todos los rebotes del avión entre un edificio y otro. Entonces también esa consideración se tendría que hacer, o sea, no hay un análisis en términos de cómo está compuesta la ciudad, porque pues el ruido
no se extingue hasta que de alguna manera no encuentra dónde rebotarse, ¿no? O sea, finalmente es una vibración y entonces se va vibrando de un espacio a otro. Entonces eso también es importante de pensar, o sea, no tenemos estudios en ese sentido. Creo que eso podría ser también una cosa que se tendría que analizar, ¿no? O sea, finalmente están sobrevolando zonas, yo pensaría toda por la cadena montañosa, ya lo decía Pablo, este consultor que sacó un artículo muy bueno que compartieron en algunas de los chats en los que ahora estoy y que se compartió mucho en redes, pues hay que pensar en todas esas montañas que circundan esta parte del Valle de México, ¿no? Y cómo de alguna manera también van a rebotar, ¿no? O sea, toda la zona de la Jusco, en fin, entonces eso hace que el ruido se quede aquí, ¿no? O sea, como una pequeña olla, digamos, más allá de las construcciones, ¿no? Que existen. Hace tiempo, bueno, hace varios años, me tocó presentar justo una cosa que tenía que ver con, pues, el aeropuerto que se estaba haciendo en ese momento, que era el de Texcoco, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues evidentemente hay que buscar, y ahí solamente era como, ¿qué se tiene que hacer para planear el aeropuerto? Entonces había este enfoque equilibrado que dice aviación internacional, tiene que ver con, hay que reducir la fuente del ruido emitido la fuente del ruido emitido para aeronaves, que por supuesto como vecinos, pues no creo que Boeing y alguna de estas empresas que hacen aviones lo tengan en consideración. Entiendo que hay aviones cada vez más silenciosos o procuran esto y también hay una cuestión de impuestos en ese sentido. Pero bueno, eso es, digamos, está en otra escala de lo que se puede hacer. Hay que planear el uso del suelo en las zonas que rodean los aeropuertos. Yo nada más como anécdota les cuento que hay un vecino de Santa Lucía con el que me he estado escribiendo y me dice que por supuesto ellos ni siquiera los han contactado para decirles qué es lo que va a pasar, van a tener ruido, o sea, se vuelven a hacer las cosas mal desde un inicio, ¿no? Más allá de en serio el emplazamiento del aeropuerto, ¿no? O sea, finalmente no hay una consideración a este gran contaminante. Tiene que haber procedimientos de operación para la reducción de ruido y aquí es cuando yo me pregunto cuando nos anuncian y dicen, bueno, todo este nuevo rediseño tiene que ver con reducción de un montón de cosas, ¿no? Se listan, pero el ruido no se menciona. O sea, el ruido se menciona cuando se dice es imperceptible. A mí me parece que, o sea, una falta de todo tacto y de anuncio y decir, bueno, es que hay que informar y hay que saber qué población está afectada y demás. Y hay que restringir las operaciones aeroportuarias. O sea, hay un estudiante que su familia es japonesa y me decía que en Japón los horarios están muy restringidos en la noche, por ejemplo. O sea, sí está muy restringido. Entonces, insisto, aquí yo tengo algunos vecinos que han compartido que escuchan los aviones hasta las 2 de la mañana. Entonces, bueno, pues la verdad es que, y constantes, ¿no? Entonces, pues creo que sí es a considerar. Creo que bueno, ¿qué medidas se pueden tener? Reubicación de los puntos de despegue, salas o paredes para la protección contra el ruido, y eso hay. O sea, finalmente si alguien quiere, pues, tener por ahora algún tipo de mitigación en su vivienda y puede invertir en eso, que insisto, en otros países es una cosa que da el gobierno, ¿no? O sea, subvenciona este tipo de consideraciones, pero bueno, obviamente pues es soñar en otro mundo. Sí hay, y les puedo recomendar algunas oficinas que se dedican justamente a esto, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer para tener menos ruido en sus viviendas ahora por este rediseño? Y bueno, planeación del uso de suelo en las zonas, ¿no? Que decía un poco de las zonas que rodean los aeropuertos. ¿Qué se tiene que hacer también? Empezar a definir zonas de protección de ruido. O sea, una cosa que se puede exigir es que tiene que haber zonas de protección contra el ruido, ¿no? Yo vivo muy cerca de las zonas hospitales de Tlalpan y es muy preocupante que la gente que se está pues reponiendo de enfermedades no menores, porque digamos esos son los centros públicos de salud más importantes y más grandes que atienden cuestiones muy delicadas, pues que estén padeciendo también de esto, ¿no? Y bueno, en otras zonas también hay, ¿no? Entonces creo que eso sería importante también empezar a exigir, o sea, de alguna manera sí pedir esta cuestión del rediseño, pero también empezar a pensar en cómo zonificamos la ciudad para que estemos protegidos contra el ruido. Este objetivo de la definición de zonas de protección tiene que ver con limitar y reducir el número de personas expuestas al ruido. O sea, yo sé y soy consciente que, bueno, los aviones seguirán pasando, ¿no? Seguirán estando presentes. Pero ¿cuál es el número? ¿Alguien consideró el número de personas expuestas a esto? O sea, sabemos cuál es, ¿no? O sea, insisto, Pablo también volvía a decir que había más de 1 millón de afectados, más allá de los afectados que había ya antes, ¿no? Se sumaron 1 millón más de afectados por tema de ruido. Y que creo que no es una cosa menor, ¿no? Obviamente hay que pensar en cuáles son las zonas residenciales afectadas y bueno, hay que hacer varias cosas en estas zonas de protección, ¿no? Que no se permite, que sí se permite, que se construye, que no se construye, en fin, ¿no? La adopción de medidas de protección, lo que me preguntaban ahora, ¿no? Hay ventanas contra ruido, evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con sistemas de ventilación, hay aislamientos para techos y para muros y también para
para pisos, ¿no? O sea, hay muchos ya desarrollo en ese sentido, tecnología que permite pues protegerte contra esas emisiones acústicas. ¿Cómo se relaciona con, digamos, los impactos? Y uno de los impactos, pues evidentemente es contra la salud, ¿no? Y bueno, pues entendamos que la salud es ese estado de completo bienestar físico, no es que estemos bien de salud de enfermedades, sino no solamente, digamos, como lo dice la OMS, ¿no? La ausencia de afecciones o enfermedades, sino el completo bienestar físico y mental. El medio ambiente, bueno, pues son todos estos factores externos y el entorno construido, que es lo que yo decía, que hay que pensar cómo están construidas las ciudades y los barrios para entender también el comportamiento del sonido. Me pedía Lucy como un poco decir, bueno, el sonido o el ruido se mide en decibeles, ¿no? Que es esta escala que aparece en diagonal, ¿no? De que va del 0 al 180. El decibel, recordar que es un número logarítmico y que por 70 decibeles es 10 veces más fuerte que 60 decibeles. Entonces no es que se sumaron 10 más. O sea, digamos, pensemos en una escala, estamos en 10 y si se suman a 20, pues estamos en 100 y si se suman a 30, pues vamos a 1000. Es eso, o sea, esa es la escala. Y por eso es muy, o sea, cuando me dicen, pero es que pasó de 60 a 70, ¿no? Pues es muchísima la consideración, ¿no? Entonces, y quería hacer esta lámina, lo que pretende es hacer la relación con qué sonido podría ser. Entonces, bueno, 30 decibeles es una conversación en voz baja, una biblioteca, por ejemplo, puede ser 40 decibeles, una aspiradora puede llegar a 90, igual que una licuadora, ¿no? O sea, cuando prendemos los electrodomésticos a veces son muy ruidosos. El tráfico de la ciudad normalmente oscila entre los 60 y los 80, depende del tipo de vía en el que estemos. Y bueno, el límite del umbral de dolor se ubica en 120. Y es verdaderamente grave, ¿no? O sea, finalmente cuando hay el umbral de dolor en términos del ruido, pues sí afecta de manera significativa a la capacidad auditiva. Y abajo están estos como colores en medio verdes y grises de cómo se siente el ambiente, ¿no? Porque también hay una cuestión subjetiva de cómo se percibe ese ambiente, si es insoportable, va de insoportable a silencioso. Y bueno, como ya decía, ¿no? Tiene efectos prolongados sobre el organismo. ¿Qué pasa cuáles son los impactos y cuáles son las relaciones que se hacen, por ejemplo, con llamadas a los ingresos en hospitales? Bueno, más ruido, hay más ingresos de emergencia hospitales, más ingresos de emergencia hospitales en niños, porque a los niños les afecta también muchísimo. Hay más llamadas al 911, ¿no? O sea, emergencias. Hay más mortalidad cardiovascular, sobre todo entre los 60, ¿no? O sea, entre los menores de 65 y mayores de 65, o sea, como ese rango. Más ruido, más mortalidad respiratoria en personas mayores, porque está también asociado. Tiene que ver también con cuestiones de mortalidad en diabéticos, más nacimientos, pues digamos, prematuros. Y por supuesto afecta de manera muy importante a aquellas personas que padecen de Parkinson, que padecen de demencia, que padecen de esclerosis múltiple, que tienen Asperger o que tienen alguna condición, digamos, pues no sé, como de cuestiones mentales, ¿no? El ruido juega un papel significante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en las áreas urbanas, como decía, ¿no? Cerca del 3% de las muertes por enfermedades coronarias pueden ser atribuidas a la contaminación acústica. Como dije, no solo afecta a la capacidad auditiva, sino también puede tener impactos en los patrones de sueño, ¿no? Y ocasiona, yo sé que algunos de ustedes me han compartido en redes y bueno, también conozco muchos vecinos de la zona, dolores de cabeza, presión alta e incluso, pues que ya dijimos, ¿no? Fallos cardíacos. Por supuesto, también tiene afectaciones psicológicas, ¿no? Bueno, pensemos que finalmente, pues hay toda una implicación cuando los patrones de sueño se ven afectados, pero también cuando no escuchas bien, en fin. Afecta, por supuesto, el estado emocional, o sea, estás como en un estado de alerta permanente cuando estás expuesto a estos ruidos. Y hay que pensar que afecta a los animales, ¿no? Yo he insistido, por ejemplo, que va a pasar con toda esta bifauna de estas zonas que por fortuna son muy arboladas, ¿no? Y bueno, pues ni pensar en, me imagino, los animales domésticos y bueno, lo que pasa en los océanos en términos de ruido. Pero los impactos no solamente son en cuestiones de salud, ¿no? Que decía, bueno, pues este malestar, estrés, trastornos en el sueño, pérdida de capacidad auditiva, trastornos psicofísicos o afectaciones cardiovasculares. También repercuten en lo social, ¿no? Y en lo social puede tener que ver con retraso escolar, conductas agresivas, dificultad de convivencia, pérdida de atención, evidentemente. Ahora, pues, o sea, normalmente lo que decía yo, ¿no? O sea, el ruido interrumpe aquello que queremos escuchar, dificultad de comunicarse y lo que decía de la cuestión económica, ¿no? Evidentemente, la pérdida de valor en inmuebles que ya había mencionado, pero lo que implicaría en términos de costos en salud, ¿no? O sea, yo le decía a una vecina aquí, pues cuenta cuántos analgésicos más estás tomando todos los días o incluso alguna cosa para poder dormir.
pero también repercute sobre la productividad del día siguiente, ¿no? Se sabe y hay relaciones que pues a mayor ruido, falta de descanso y demás, pues puede haber accidentes laborales o de tráfico. Y bueno, pues como digo, el impacto del ruido en la sociedad no es únicamente en la salud. Se expresa, lo que es curioso es que se expresa como una consecuencia de la vida urbana, pero como ya digo, y aquí los vuelvo a resumir, sus efectos son múltiples, ¿no? Y algunos acumulativos irreversibles. Afecta a la convivencia y a la comunicación interpersonal, ¿no? A procesos fisiológicos, en fin, esto ya lo había mencionado, el rendimiento laboral, educativo, científico, tecnológico, a la plusvalía, que ya se mencionó también, a las actividades relacionadas con la recuperación de la salud en instancias hospitalarias, recreación, descanso, sueño y ocio, que es un poco lo que mencionaba de la zona de los hospitales de Tlalpan, y a estos procesos ecosistémicos, que es como toda esta zona que digo de área natural protegida, ¿no? De las especies que son importantes para la conservación biológica. Con respecto a lo que está relacionado, digamos, con la normativa de la Ciudad de México. Bueno, esta es una viñeta de Forges que siempre tiene unas viñetas sobre ruido fantásticas, porque la verdad es que, pues sí, los españoles también padecen de ruido, por supuesto. Y yo decía, ay, bueno, pues sí, Dios santo, ¿qué es esto? Una ordenanza municipal contra el ruido siendo pisada por él, forro de un, ¿no? Motorista, y decía, de un avión. O sea, ahora los aviones nos pasan todos los días encima y es verdaderamente insoportable, ¿no? Porque las normas, pues, parece que no sirven. ¿Qué pasa con el ruido? Se divide en todas estas fuentes, o sea, digamos, podríamos considerar que hay estas fuentes presentes normalmente en la vida urbana de cualquier ciudad. Y hay unas que son las fuentes móviles, que son las más difíciles de medir y son las más difíciles, son algunas de las que incluso no están bien legisladas, o sea, que la que falta normativa. Los aviones pertenecen a este grupo de fuentes móviles, por supuesto, y hay otras que son las fuentes fijas, ¿no? Para las que hay una cierta regulación y demás, ahora Ida explica. Todas estas fuentes móviles, todas estas fuentes fijas, perdón, son estos establecimientos mercantiles y de servicio, las fábricas, construcciones, espectáculos y algunas fiestas, ¿no? Como puntuales, o sea, es donde se puede llegar, medir fácilmente y el ruido está ahí presente. Las móviles son todas estas que están pues en movimiento, ¿no? Entonces, transporte terrestre y aéreo y esta polifonía, ¿no? Esto de los tamales y demás es muy, muy complicado justamente pues hacer una denuncia en ese sentido. ¿A quién corresponde, no? O sea, estos ruidos, ¿a quién corresponde de alguna manera, pues, reclamar, denunciar? ¿Hacia quién tiene que ir dirigida la denuncia y bajo qué normativa? Bueno, acuérdense que, o sea, lo que tiene que ver con construcción y establecimientos mercantiles, ¿no? O sea, todo este ruido que se emite al espacio público de las construcciones o incluso al vecino, y las actividades de establecimientos mercantiles industriales corresponden a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ¿no? O sea, se puede denunciar. No voy a entrar en detalle de si funciona bien o no funciona bien. Hace varios años que soy consejera y bueno, pues ahora por pandemia todo se ha complejizado un poco. Los ruidos de comunidad, o sea, los ruidos entre vecinos, quejas entre vecinos por fiestas y por digamos, o sea, por ruidos molestos, corresponden a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, ¿no? A la PROSOC. Y todos esos otros que están un poco como entre el uso del espacio público, las fiestas parroquiales, los sonideros que de pronto ponen algunas plazas y demás, incluso lo que tiene que ver con puestos ambulantaje, corresponde a los juzgados cívicos a través de la Ley de Cultura Cívica. La verdad es que es bastante tortuoso el camino para hacer denuncias en materia de ruido, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, quisiera decir que algo hay. Y se están revisando ahora nuevas iniciativas, hay iniciativas de ley en el Congreso que se están revisando, en fin, algo de interés hay esto, pero digamos, yo hoy preguntaba justo a quién se tendría que denunciar necesariamente por el ruido excesivo de aeropuertos, de un avión cuando no cumple la norma de la Ciudad de México, y bueno, pues pues no existe, ¿no? O sea, ninguna de estas procuradurías o juzgados lo puede recibir. Las ciudades son todos estos sonidos presentes todo el tiempo, ¿no? O sea, finalmente no voy a poner los ruidos porque creo que no se hace necesario, pero esto es lo que está pasando en una ciudad de manera permanente. Las fuentes móviles, como digo, son las más difíciles y varían entre 60 y 80. Digo, sé que los aviones pasan a veces mucho más alto y tenemos que pensar que esas fuentes móviles aparte, o sea, el gran problema con el ruido de los aviones actualmente es que probablemente durante el día puedan ser desapercibidos o ser menos notorios que durante la noche. Porque por supuesto la ciudad disminuye su intensidad sonora durante la noche y entonces justamente los aviones se oyen mucho más alto, ¿no? O sea, finalmente eso es lo que pasa. Entonces, bueno, pues estas fuentes móviles lamentablemente en nuestra ciudad
o en muchas ciudades siempre están presentes y están normalmente relacionadas con los medios de transporte, esas distancias que se recorren, saturación de vialidades y una falta de prevención, por supuesto, ¿no? La norma ambiental de la Ciudad de México establece los límites máximos previsibles, que son muy altos, pensando como en lo que recomienda la OMS, pero bueno, son provenientes de fuentes fijas. Por eso es bien difícil decir que el límite permitido es tanto, ¿no? O sea, finalmente la ley de cultura cívica en realidad habla de ruido, pero no habla, o sea, habla de niveles en términos de, pues, una cosa mucho más general. Entonces, van entre 60 y 63 decibeles en fuente fija, ¿no? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, yo lo decía hace poco, hace un par de años se hicieron nuevamente sus estudios y se bajó incluso cuántos eran los niveles que se recomendaban. Y solamente para el caso de los aviones se recomiendan 45 decibeles de día y 40 de noche. Yo que no tengo un sonómetro aquí en mi casa, pero sí tengo de estas aplicaciones, he llegado a medir hasta 70 decibeles en la noche, ¿no? O sea, bueno, a las 4 de la mañana, que es cuando me toca empezar a escuchar los aviones. Entonces, bueno, sí es muy superior a lo que se recomienda, por supuesto, ¿no? O sea, evidentemente, sí, 68. Es altísimo, es de verdad que muy alto. ¿No? O sea, si nos vamos para atrás y vemos esa gráfica de cómo repercute en la salud, pues 68 estamos hablando como de tráfico, o sea, como si estuviéramos en una avenida de muchísimo tráfico de manera permanente, ¿no? Y más allá de la discontinuidad, que también lo hace mucho más molesto y mucho más pernicioso. Bueno, ¿a dónde se puede? Aquí es donde se pueden hacer las denuncias de las fuentes fijas que ya mencioné, que es PAOT, ¿no? Y en dónde se pueden hacer, por ejemplo, de fuentes móviles o vecinos ruidosos, pues a la PROSOC o a la Ley de Cultura Cívica, ¿no? Que dice que son infracciones contra la tranquilidad de las personas, producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atente contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud. Pues yo diría que los aviones, pero la Ley de Cultura Cívica, pues evidentemente parece que son normas, digamos, aplicables solamente para cuestiones que suceden, pues, en superficie. Hay sanciones que van de multas o arrestos, ¿no? Para estas cosas, y bueno, esto es con respecto a la legislación. ¿Qué se hace y qué se puede hacer? Y son soluciones que se han dado en algunas ciudades. Bueno, pues se trabaja con mapas de ruido, ¿no? Según las fuentes de ruido, por supuesto, y por franjas horarias. La técnica tiene que ver, hay 3 técnicas distintas, una que son las curvas isófonas, otro que tiene que ver con el nivel en la vía y otro que tiene que ver con lo que está, digamos, sobre las fachadas, o sea, el ruido que llega directamente a las fachadas. Entonces, estos mapas se hacen y se deberían de hacer en zonas que están afectadas, ¿no? O sea, quizá la Ciudad de México es muy grande para pensar que es en ese sentido, pero bueno, pensar en unos mapas en ciertas zonas puntuales en donde se están viendo afectadas por ruido, pues que ahora es una presencia permanente, como es el ruido de los aviones. Y también se hacen mapas de capacidad acústica. Estos mapas tienen que ver con uso de suelo, se identifican obviamente las zonas más sensibles, que son equipamientos de salud, educación y zonas habitacionales, y se ve qué capacidad tienen de soportar el ruido, ¿no? O sea, finalmente hasta dónde, digamos, estar cerca de una avenida, cómo se proyecta a el uso de suelo que está ahí, o sea, hasta cuándo se permite. Entonces, este es un mapa que de alguna manera prevé, ¿no? O sea, se trabaja antes de, o sea, tú puedes tener un diagnóstico de una zona en donde el mapa te indique que estés a 60 decibeles, pero tú sabes que tu zona tiene que estar a 40 decibeles. Entonces lo que se tendría que hacer es ahí hacer un trabajo evidentemente de cuestiones urbanas, pavimentos fonoabsorbentes, mejora de fachadas y demás para cumplir con eso que es la capacidad acústica de ese territorio en particular. Pero bueno, esto es evidentemente pues sueños, ¿no? Que una tiene siempre que se podrían empezar a hacer. También se tendría que tener estadísticas de la población afectada. O sea, nosotros no sabemos exactamente cuánta es la población afectada, ¿no? Y cuánto es el tiempo de exposición de cada una de ellas. Porque acuérdense que el ruido está asociado evidentemente a la intensidad, ¿no? Pero también al tiempo de exposición. O sea, la OMS, no traje la tabla, sino ahora se las comparto porque también la tengo, no la puse en la presentación. La Organización Mundial de la Salud recomienda ciertos tipos de exposición y no es que recomiende, pero diga, a tanto tiempo de exposición, a tantos decibeles, la repercusión en la salud es tal, ¿no? O sea, hay esta asociación ya directamente. Entonces, bueno, eso tendríamos que saberlo también. Pues hay medidas preventivas, ¿no? O sea, creo que es grave que en un país con tal necesidad de trabajo y con tal capacidad incluso de inventiva, no se haya pensado en desarrollar e innovar en cuestiones que tienen que ver con la reducción de la emisión mediante la reducción de la fuente, ¿no? O sea, la fuente se puede reducir en donde se emite. Medidas para obstruir la trayectoria del ruido, o sea, finalmente sí se puede hacer. Sé que en tema de los aviones es bastante complicado, pero bueno, se puede empezar a pensar
digamos, en otro tipo de fuentes sonoras. Por supuesto, medidas para proteger al receptor que es involuntario, aquel que no deseamos escuchar, ¿no? O sea, aquel que no deseamos escuchar el ruido. En términos de planificación urbana es un poco, pues, esta parte que tiene que ver con la planificación de los usos del suelo y orientación de los edificios, también lo que tiene que ver con someter a una evaluación de impacto ambiental los nuevos proyectos de infraestructuras, ¿no? Pensar en las nuevas viviendas y corregir aquellas que tienen mal aislamiento, falta de aislamiento, y esto que decía de la zonificación acústica. Hay que levantar mapas sonoros, como ya decía, ¿no? O sea, estos 3 tipos de mapas podrían servir. Rehabilitar acústicamente aquellos edificios. O sea, yo diría, bueno, pues otra cosa que se puede decir es, bueno, pues entonces ahora, ¿cómo van a rehabilitar ciertas zonas que están siendo impactadas? Replantear los horarios de vuelo, que es lo que decía, o sea, finalmente pensar en cuáles son esos horarios de vuelo que son menos molestos para la población. O sea, yo creo que ya no se puede diseñar y planear cuestiones que repercutan a tal cantidad de población sin participarlos, o sea, sin hacerlos partícipes de la decisión, o sea, de la toma de decisión. Entiendo perfectamente que hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología y la aeronáutica y cosas que probablemente no muchos de nosotros sepamos, pero sí, de alguna manera hay consideraciones a tomarnos en cuenta, ¿no? Y bueno, como decía, incorporar todos los aspectos acústicos, y lo que siempre digo, o sea, el ruido finalmente incorporarlo a la agenda pública, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental y pues no ha pasado por ahora. Entender que el ruido es de interés común y que para mejorar acústicamente la ciudad pues debemos trabajar en conjunto como sociedad, ¿no? Por eso agradezco de verdad muchísimo la invitación a Lucy y que todos estén pues aquí hoy presentes, porque pues me interesa finalmente siempre divulgar sobre el tema, saber sobre el tema. Lamentablemente ahora también soy afectada y entonces es como la ley de Murphy, te dedicas a algo y aparte también te toca así como de ser como antropóloga y participar de la investigación, ¿no? O sea, eres actor participante. Y no quisiera dejar pues, de fuera de invitarlos a que ojalá pudieran ver después uno de los proyectos que tengo y que creo que lo que quiere dar es cuenta justamente del sonido de la ciudad y los entornos sonoros. Es este proyecto del Diario Sonoro, que bueno, lo encuentran en Twitter, y esta presentación yo creo que se la puedo mandar a Lucy en un PDF para si quiere socializarla con los que están aquí y quizá con los que no pudieron venir. Ya se comunicarán con pues el comité que se está formando y los distintos comités de colonos y demás, pero bueno, pues por lo pronto aquí están mis datos, ¿no? Cualquier cosa de verdad procuro normalmente contestar, asesorar, pues no en cuestiones políticas porque no es mi tema, ¿no? O sea, sinceramente en cuestiones legales más bien lo que estoy haciendo ahora es como asesoría en términos de por qué el ruido pues afecta, impacta y por qué hay que pues de alguna manera combatirlo, ¿no? Pero y también como vecina pues aliándome con aquellos que pues justamente estén reclamando pues por volver a nuestra normalidad en términos de sonido en pues toda la zona poniente de la ciudad, ¿no? Bueno, surponiente, norponiente, porque es como toda esta corona que ahora estamos afectados. Entonces, bueno, pues más bien lo dejaré aquí y pues muchísimas gracias. Y perdón por ese rayón, que pues por supuesto fue que se coló, que no pasa nada. Ya estoy acostumbrada a que estas cosas pasan, entonces pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. De verdad, abrimos el micrófono para darle un aplauso porque, bueno, cómo nos ha ilustrado. Jimena, me he quedado asombrada por todo lo que desconocía. Esto nos motiva más a luchar por nuestros derechos a la salud. Invocamos nuestro derecho a la salud física, psíquica. Esta cuestión cardíaca me ha dejado, cardiovascular, me ha dejado impactada. En fin, nos abriste los ojos a una infinidad de temas que no se limitan a decir, siento esta molestia, estoy muy enojada, ahora sabemos por qué y a qué parte de nuestro ser afecta. De tal manera que, bueno, te agradecemos muchísimo todo esto que nos abriste los ojos. Y si le parece bien, Alejandra, abrimos la sesión de preguntas para ti. Jimena, muchas gracias. Gracias, Lucy. Oye, pues fuiste respondiendo las preguntas casi todas conforme se iban presentando. Creo que quedan una de al principio, que si hay algún estudio que muestre si los habitantes de colonias como Jardín Balbuena, Federal o Moctezuma están afectadas por la contaminación de ruido de los aviones. Esto porque estas colonias llevan más tiempo en la ruta de los aviones y pasan más abajo y más frecuente en el poniente.
Te voy a juntar las dos que creo que no contestaste durante la presentación. No, creo que es esa, porque las demás las fuiste contestando. La última, que si tenías conocimiento de demandas colectivas, creo que fue tu último comentario, y las demás las respondiste a lo largo de la sesión. Mil gracias, Alejandra. No, pues digo, la verdad, mil gracias a todos por estar. La verdad es que siempre, no sé si a veces es bueno que se sepa tanto del mal que es, porque a veces uno ya empieza a preocuparse más aún de lo que ya está preocupado, pero creo que hacer conciencia justamente de lo que está pasando y saber que tampoco es una cuestión. A mí me han dicho, por ejemplo, me ha tocado que me responden, claro, como eres mujer y entonces eres medio histérica y seguramente es un tema hormonal, te afecta. No, no va por ahí, pero bueno, en fin, esas cosas pasan. Entonces, tener justamente los fundamentos para decir es que no es cierto, o sea, finalmente es una cosa que, insisto, el ruido no discrimina aparte, o sea, el ruido no es una cuestión de clases sociales, el ruido afecta a todos por igual, o sea, no está relacionado. Yo justo hoy estaba buscando el último estudio de la OMS, ¿no? Que también se los puedo compartir, y decía cómo se puede ver, o sea, hay ciertos elementos que por supuesto afectan más, por ejemplo, en términos de género, que está relacionado con las frecuencias, pero eso no significa que en términos de salud no afecten de la misma forma. Entonces, la molestia, que puede ser una cosa mucho más subjetiva a medir y que evidentemente tiene otras variables, es una cosa, pero en términos de salud, de alguna manera afecta de la misma forma, ¿no? En género, social, cuestiones económicas. Y por supuesto, ¿no? Las áreas vulnerables, como son todas estas zonas alrededor del aeropuerto del aeropuerto Benito Juárez y bueno, muchas otras zonas de la ciudad, porque también es cierto que en este nuevo rediseño, pues no solamente están las zonas de alta plusvalía, sino también hay otras zonas. La ciudad no es homogénea, la ciudad incluso, o sea, si pensamos en alcaldías, no hay alcaldías homogéneas, y yo pienso en Tlalpan y por supuesto no hay una homogenización en términos sociales, económicos, ni de tipo de vivienda, ¿no? O sea, creo que hay toda una cuestión heterogénea y así se construye la ciudad. Entonces, esta categoría como que también hay que tenerla muy, muy presente. Pero sobre estas colonias en específico, hay una tesis doctoral de una colega que es una genia antropóloga, que es una maravilla, de verdad, que ha trabajado mucho el tema como desde su área, ¿no? Desde su disciplina, que hay entrevistas que hizo a todos estos vecinos afectados pues, por el ruido directamente. De hecho, estuvo en contacto mucho tiempo con vecinos que estaban directamente al lado de los talleres, creo que era no es Viva Aerobús, pero esta que ya no existe, alguna de las aerolíneas que ya no existe, de las pequeñas que están en crisis ahora, ¿no? No me acuerdo exactamente, no me acuerdo el nombre, pero de que probaban los aviones, ¿no? Estaban los talleres ahí, los probaban al lado de los vecinos. Entonces, claro, evidentemente es gente que, también la tesis les puedo mandar luego la referencia, que está, pues ni siquiera escucha, o sea, ya no oye bien, que incluso interrumpe el habla, o sea, está la habituación, que interrumpe la manera en cómo se está comunicando porque ya tiene presente los horarios de los aviones, o sea, lo cual, digo, a mí me parece que es como de enloquecer, o sea, es un tema ya mental, ¿no? O sea, de bienestar mental, pues grave, y por supuesto con problemas. Lo grave, por ejemplo, del tema cardíaco es que no está asociado. O sea, uno no va al doctor y dice, es que vivo en una zona en donde estoy afectado por el ruido y probablemente por eso tengo un problema cardíaco. Como que nunca hay una asociación directa. Entonces eso, pues esta gente, por supuesto, usa muchísimos analgésicos, cosas para dormir, los tapones, ¿no? Que la verdad es que los tapones, el gran problema es, yo siempre digo, pues sí, pero el ruido es vibración, entonces el ruido de alguna manera se siente con todo el cuerpo, no solamente entra por el oído, ¿no? Entonces, sí, dormir con tapones, pero igual lo sigues sintiendo, ¿no? Porque vibra. Entonces, sí hay estudios, lamentablemente no hay, nunca ha habido una respuesta de la autoridad, o sea, sí es pues una cosa tremenda, ¿no? En cualquier ciudad del mundo, toda esta gente tendría que tener una cierta subvención, tendrían que haberle aislado ya sus viviendas o por lo menos trasladado a otras zonas. Cualquier aeropuerto, yo lo leí hace poco y justo porque me preguntaban del aeropuerto de Santa Lucía, yo decía que cualquier aeropuerto tiene que tener una zona de amortiguamiento. Y esa zona de amortiguamiento, que es bastante grande, tiene que tener consideraciones en términos de absorción acústica, ¿no? Hay respuestas muy lindas incluso en el territorio a estas zonas de absorción acústica. O sea, Schiphol en Ámsterdam trabajó con un artista y entonces hay zanjas en el territorio, ¿no? O sea, si han volado sobre Ámsterdam verán que parecen como unas zanjas con esta maravilla que son los holandeses y la naturaleza y los paisajes, ¿no? O sea, porque trabajan lindo el paisaje siempre. Y unas zanjas que justamente lo que hacen es que de alguna manera absorben el ruido. Entonces, esas ondas a la hora de aterrizar, pues no repercuten sobre las viviendas, ¿no? Pero es una zona de amortiguamiento gigantesca. Yo no sabría si Santa Lucía lo tiene y es otro tema, ¿no? O sea, finalmente sería otra cosa, porque lo que hay que ver es
Se habla mucho, también eso es cierto, del ruido de todos los que son cercanos a un aeropuerto, que es un tema, o sea, sigue siendo un tema delicado y hay que trabajarlo y seguir, digamos, insistiendo en que pues no debería de ser así, o sea, no tendría que haber gente, vecinos del aeropuerto, ¿no? De cualquier aeropuerto. Y la otra tiene que ver con las trayectorias de los vuelos. Entonces son dos cosas muy distintas, pero que de alguna manera, pues, pues afectan a una población significativa. Entonces sí que hay estudios, o sea, sí que los hay, pero nunca ha habido una respuesta. O sea, más estudios como desde la antropología, en ese sentido, ¿no? O sea, cuál es el comportamiento, qué pasa, y la gente se habitúa. O sea, sí es cierto que te dicen, de verdad que muchas de las respuestas que yo contesté en Twitter era, pero es que te vas a acostumbrar, no, es que no es un tema de acostumbrarse, ¿no? O sea, no va por ahí, porque no hay que habituarse. O sea, creo que no. Y sí es cierto que a veces uno puede decir, bueno, ya está, no pasa, pero no, sí pasa. O sea, la salud hay una afectación directa. Entonces, bueno, pues esa sería la respuesta más bien. Muchas gracias. Gracias. A Sí, ver, tiene más preguntas. hay más preguntas y comentarios. Sí, Ahora sí, aquí también Teresa Soria, al ratito quiere participar. Te escuchamos, Ale. te junto tres entre preguntas y comentarios. ¿Quiénes hacen los mapas de ruido y la capacidad acústica de una zona? Otro comentario. Yo les puedo decir que el nuevo sistema de navegación aéreo es por medio de GPS, que permite volar más fluidamente y a menor altura. Ojalá logremos que regresen las rutas a zonas de la ciudad que haya más ruido urbano, porque en general el poniente es más silencioso que el oriente. Sigfrido nos comparte que él vivió la infancia en la Jardín Balbuena y hoy está teniendo problemas de audición. Y que si podrías comentar más sobre las medidas para el aislamiento acústico y en todo caso compartir algún proveedor si tiene opciones. Bueno, y por supuesto muchísimos agradecimientos, reconocimientos y felicitaciones. No, bueno, eso, de verdad que muchas gracias. En serio, a mí es mi tema y es lo que hablo siempre. Hay gente que me dice, otra vez vas a hablar de ruido, es que no hablas de otra cosa, pareces monotema. Y es lo que me dedicaba a hacer un poco también en redes hace mucho tiempo, o sea, como crear esa conciencia que creo que tenemos que tener todos. Pero con respecto a los mapas los tendría que hacer la autoridad. O sea, evidentemente es una cosa que tiene que hacer el tomador de decisiones. Ahora hay una iniciativa de ley que entiendo entró por Morena, no, José Luis, no me acuerdo exactamente el apellido, aquí la tenía. Ahorita les digo, pero bueno, hay una nueva ley que justamente está planteada, José Luis Rodríguez Díaz de León, que creo que está incluso quiere ser alcalde de, no me acuerdo cuál de las delegaciones, de las alcaldías, pero bueno, no importa. El caso es que él presentó una iniciativa de ley en donde justamente vuelve a aparecer la figura del mapa. El mapa se empezó a hacer mapa de la ciudad, o sea, cuando Ebrard era pues jefe de gobierno, se hizo una gran inversión a través de la SEDEMA para hacer unos mapas de ruido que estaban modelados, porque también es cierto que uno no puede poner sonómetros en cada esquina porque son caros y bueno, hay que monitorearlos y es muy difícil, a través del modelado del tráfico. Entonces, un mapa que de alguna manera quedó como detenido y ya hay avances, o sea, finalmente hay un laboratorio muy importante en la Guamas Capozalco que dirige Fausto Rodríguez Manso, que tiene ese mapa en términos del tráfico. ¿Qué más se ha hecho con eso? Digamos, se quedó como en una investigación evidentemente, me imagino que alguna empresa y demás puede pedirle consultoría, pero con respecto a la autoridad, ahí quedó, ¿no? El ingeniero Trovamala del Politécnico Nacional, que es un experto y, por ejemplo, también para cualquier cuestión de aislamiento se puede buscar porque es muy, muy bueno, tiene su oficina, digamos, en ese sentido. También sabe trabajar temas de mapas. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es otra vez una especie de licitación, si es que pasa digamos, la ley y se empiezan a exigir mapas de ruido. Mi insistencia con los mapas de ruido es que habría que buscar qué zonas requieren un mapa de ruido muy puntual, porque es cierto que la ciudad es inmensa. Entonces creo que es una locura, o sea, tendríamos que trabajar como con zonas muy sensibles, que tiene que ver obviamente con las zonas de habitación puramente, con lo que tiene que ver con hospitales y las partes de educación, ¿no? Y después probablemente empezar a trabajar con otras zonas afectadas. Hay que distinguir entre zonas que tienen un alto impacto en términos de ruido, como son las zonas industriales, pero bueno, son zonas industriales, o sea, tienen esa categoría. Entonces, la zonificación que tenemos de usos de suelo tendría que incorporar también los decibeles a los que estamos expuestos. Así se hace en todas partes. O sea, la legislación europea, esta sí es comunitaria, y ahí me tocó. La verdad es que tuve la fortuna de hacer el doctorado en Barcelona y entonces cuando estaban haciendo toda la normativa, estaban metiendo toda la normativa europea de ruido en España, me tocó trabajar con uno de los peritos catedráticos que trabajaba justamente en la norma. Entonces,
justamente los mapas son eso, o sea, hay mapas en donde se identifican zonas que son, pues, digamos, que no tienen remedio, que son mucho zonas industriales, en donde en realidad lo que se busca es, si hay población expuesta, pues sacarla y darles otras opciones, por supuesto. Y las otras que tienen que ver con las zonas muy sensibles, en donde hay que prevenir que el ruido, pues no, de alguna manera, interfiera con lo que está sucediendo ahí. Entonces, esos mapas, pues sí, o sea, los hacen consultorías, los hace la academia, hay un montón de softwares, incluso softwares libres para hacerlo. Nosotros propusimos, yo estuve haciendo un estudio, una investigación sobre el tren interurbano, este tren que quedó ahí como a la mitad, porque como era hacer trabajo de campo con estudiantes, pues el tren me quedaba enfrente de la Ibero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos y medíamos y hacer una comparativa en cómo se iba a incrementar los decibeles en toda esa zona y cómo aparte, como pasaba en la parte de arriba, pues el ruido se iba a transmitir mucho más allá de las fachadas, ¿no? O sea, finalmente toda la zona, digamos, alta de Coajimalpa se iba a ver afectada. Bueno, quedó ahí, pero justo trabajábamos con mapas. Y entonces los mapas de ruido se pueden hacer, insisto, con modelado de tráfico, pero también con ciertas mediciones. Y se puede hacer, yo decía ahora que se podría medir, o sea, con estas aplicaciones que hay, ¿no? Alguien, creo que Tere, que me corrija, si no, en el chat de Tecamachalco les decía, bueno, una aplicación y hay que medir a cuánto estamos expuestos. Hay una variación, por supuesto, porque los teléfonos no están calibrados, porque no es un sonómetro, porque ni siquiera está reconocido, pero yo pues es que habría que exigir a la autoridad que en estas grandes aplicaciones y esta cosa de datos que tenemos libres en la ciudad, pudiéramos subir los decibeles a los que estamos expuestos, o sea, porque sí sería como una llamada de atención, o sea, oigan, aquí está pasando algo, estamos a 75 y de verdad no podemos dormir, ¿no? Entonces, bueno, los mapas se hacen justamente por gente que sabe, o sea, que trabaja mapas de información geográfica y es una variable más de un mapa de información geográfica. Con respecto a los SIGs, sí, por supuesto, o sea, sí creo que pues se tendría que regresar al diseño que se tiene anterior en términos del ruido, ¿no? Y sobre todo pensar en, como decía, ¿no? Que se compartía, claro, o sea, evidentemente cuando dan la vuelta sobre viaducto, el ruido no se oye igual que si dan la vuelta sobre una zona habitacional como el Pedregal, ¿no? Bueno, que no dan la vuelta ahí, pero digamos en la trayectoria. Pues claro que no, porque justamente, primero, bueno, van en bajada, ¿no? Y yo entiendo perfectamente que la Nápoles era muy afectada, pero la Nápoles es una zona muy ruidosa, o sea, es acústicamente saturada. Entonces, no quiere decir que le regresemos el ruido y se los traslademos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que también el entendimiento de la vida urbana tendría que jugar parte de ese rediseño, ¿no? Entonces, más allá de si la trayectoria es más corta, la reducción de los combustibles y demás, el entendimiento de cómo es la ciudad y entonces cómo ese ruido probablemente que proviene de los aviones de alguna manera se enmascara, como se dice en términos acústicos, con los ruidos propios de la ciudad. Eso sería, o sea, por supuesto, o sea, no sé por qué no está ahí, ¿no? Digo, y lo lanzo así sin ser experta en términos aeronáuticos, pero pienso que claro que podría ser un factor. Y bueno, los problemas de la audición, preguntaban, pues sí, claro, clarísimo, o sea, el ex vecino de Balbuena, claro que sí, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a hacernos audiometrías, y la verdad es que sí se recomienda hacerse audiometrías de vez en cuando. Por supuesto que hay una pérdida de capacidad auditiva con los años, o sea, finalmente, pues sí, los niños tienen una capacidad auditiva casi del 100, y conforme vamos avanzando en edad, pues vamos perdiendo cierta capacidad de frecuencias, sobre todo graves, y es normal, es lo más normal, ¿no? Es estos de los mosquitos device que ahora, que en algún momento se pusieron de moda y que después se prohibieron porque no los escuchamos, ¿no? Porque pues una frecuencia que ya no escuchamos. Pero bueno, sí se tendría que, las audiometrías sí se tendrían que hacer, sí se sugieren. Y digo, otra cosa, y aquí ahora sí que como anuncio, pensando en estos jóvenes, el uso de los auriculares es fatal, o sea, están expuestos de manera permanente. Yo pienso ahora con todo esto de la teleescuela, bueno, la escuela a distancia y demás, que los niños pues, están con audífonos porque todo el mundo estamos trabajando en el mismo lugar y entonces es muy delicado porque hay un tema de salud pública a futuro muy grave, porque los jóvenes de 20 y tantos años, y de eso lo alerta el Seguro Social, tienen capacidad auditiva de una persona de 65. Y digo, la pérdida de capacidad auditiva no es menor, o sea, sí es una de las minusvalías más graves en términos sociales, o sea, más graves de interactuar, más complicadas, ¿no? O sea, sí, es una minoría, evidentemente. Yo estaba en contacto, me metía justo a un curso de lengua de señas y hablaba, bueno, trataba de comunicarme porque no aprendí mucho tampoco de lengua de señas, ya quisiera yo poder ser intérprete, pero me explicaban lo difícil que es, por supuesto, o sea, no oír, ¿no? Y bueno, pues
Entonces, bueno, pues sí se tendría que hacer. Con respecto a los aislamientos, insisto, se pueden hacer, habría que ver si es un material de aislamiento, o sea, que de alguna manera el ruido rebote y se vaya a otra zona, o de absorción, que o sea, que se quede. Todos los materiales absorbentes son aquellos que son fibrosos, o sea, que no tienen continuidad en su masa. No sé si alguien quiera terminar. Mónica, ¿estás por allí todavía? Sí, sí, aquí sigo. Bueno, Mónica, ¿no serías tan amable de darnos tu último comentario y cerrar la sesión, despedirnos? Bueno, pues como ya lo había yo comentado anteriormente, Jimena, una exposición verdaderamente extraordinaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado. El interés, creo que el interés es muy grande de todos nosotros. Sobre todo, yo creo que lo más importante y lo que nos mueve es sumar. Yo siempre lo he dicho, a mí lo que me interesa es en el ámbito en el que nos movamos, sumemos. Y yo creo que lo más importante aquí también sería no duplicar esfuerzos, que bueno, eso ya también se ha dicho mucho. Entonces, nada más redondeando un poco ya todo lo que se dijo, pues sería eso, agradecerles muchísimo su participación, agradecerles muchísimo su tiempo y pues pensar que vamos a seguir comunicados un buen tiempo porque esto apenas es el comienzo. Yo creo que en tema de las rutas aéreas están apenas implementando como sus primeros esbozos para después, cuando ya estén todos los aeropuertos, si llegan en algún momento a funcionar todos, inclusive el de Toluca, este movimiento es para que todos estos aviones, todos estos aeropuertos confluyan entre ellos. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita yo creo que es una ínfima parte de lo que nos viene por venir. Entonces, yo creo que sí necesitamos trabajar arduamente. Sabemos que tenemos el tiempo encima, sabemos si tenemos los dedos en la puerta con esto, pero al final del día yo creo que como ciudadanos tenemos derechos y tenemos que hacer valer nuestros derechos, independientemente a lo mejor de que se nos acabe el tiempo o lo que sea, tenemos que seguir luchando por que no pasen sobre nuestros derechos. Creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer ver a este gobierno y a todos, porque yo creo que no es exclusivo de este gobierno, sino en cada momento de cada uno de los gobiernos han sucedido este tipo de arbitrariedades. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo es hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, uniéndonos. Esa es creo que la única forma en lo que lo vamos a lograr y muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Mónica. Y a todos los asistentes. Y por favor, Jimena, de verdad, todo nuestro agradecimiento por esta participación brillantísima. A todos los que estuvieron aquí, sigámonos reuniendo, ya tenemos algunos correos, volvemos a convocar. En fin, 1.000.000 de gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias y mucho gusto. Gracias, Lucy. Y gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.